Solo a Él un ejército celestial lo adora en el cielo y también en la tierra. Solo Él merece toda la gloria, toda la honra y todo el honor por los siglos de los siglos. ¿Y cuánto dicen amén? Amén. 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 Oh, Rabasoka Kamashia. Quiero decirte que hay poder en la sangre del Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Rabasoka Kamashia. Espíritu glorioso de Dios, Señor, muévete en este lugar de manera especial, Espíritu de Dios. Señor, los aires son limpios por el poder de tu palabra. Y la sangre tuya cubre este lugar y a cada uno de nosotros, Dios. Y ángeles, Señor, Dios mío, que ministran nuestras vidas, están presentes en este lugar. Porque donde hay un pueblo que te adora y que te alaba de todo el corazón, Señor, que se disponen a ti, mi Dios, tus ángeles están ahí. Y damos gracias a Dios por tu presencia, tu precioso Espíritu Santo. Y también, Señor, por tus ángeles. Y por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, que traíste a este lugar. Bendícelo y bendice a aquellos que no pudieron venir por una causa u otra. Te pedimos, Señor, por ello, por todos los hermanos y amigos que nos están mirando por las redes sociales, el Facebook. Muchas gracias. Y la intención de nuestro corazón es que sea de edificación este mensaje, que sea de mucha bendición de parte de Dios. Bienvenido, hermano. Un fuerte aplauso a la gloria de Jehová. Más fuerte, porque eso es para Él. Para Él. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El domingo pasado fue una bendición muy grande. Estuvimos aquí al pastor Julio Riverón, donde pudimos todos deleitarnos con la palabra que Dios puso en su boca. Y el Señor se movió de una manera muy poderosa. Hermano, una presencia tremenda. Empezaron varios hermanos a hablar en lengua y aquello fue tremendo lo que pasó aquí el domingo pasado. Gloria a Dios. Y cada domingo es una bendición, pero dice la palabra que nuevas son cada día su misericordia, pero ella permanece para siempre. Dios es un Dios, hermano, de cambios. Gloria al Señor, conforme a su santa voluntad. Un día emite otro día, dice la palabra del Señor. Y estamos aquí, hermanos, gracias al Señor. Ha sido una bendición para mí, hermanos, estar con ustedes. Y para mí una gran responsabilidad que esta palabra sea palabra realmente de Dios y que no sea palabra mía. Hoy quiero hablarles sobre el Halloween, que todos conocemos. El Halloween, hermano. Quiero decirle que esto está haciendo un daño, hermano, en el mundo o en nuestros países realmente que lo practican muy grande. Ha sido terrible. El Halloween, hermanos, la palabra Halloween viene de la derivación y expresión inglesa All Halloween Eve, que significa víspera de los muertos. Imagínense ustedes, o víspera de los santos. Oye eso. Y este Halloween, pues sí sabemos que entró a Estados Unidos por allá por el siglo XIX, los años 1846 por ahí. Pero estas prácticas satánicas eran de mucho más antes, amados hermanos. Estamos hablando
de 2500 años, hermanos. 500 años antes de Cristo se hacía esta práctica y han pasado 2000 años después de Jesús. Es decir, que aproximadamente 2500 años tienen esta práctica y llegó a Estados Unidos. Y no solamente a Estados Unidos llegó, sino que llegó a Europa y también llegó a los países del Reino Unido, como es Irlanda, Escocia, Gales y también Inglaterra. Y hermano, es notorio, pero muy notorio por todos nosotros, la fiesta, el auge que ha agarrado esto aquí en Estados Unidos. Ha sido algo tremendo. Hermano, casas decoradas con huesos humanos, esqueletos, calabazas, tela de arañas. Terrible. Telas oscuras. Hermano, y es horrible. Yo no sé cómo la gente no se dan cuenta que eso pertenece realmente a la oscuridad, a las tinieblas. Y cómo la gente prefiere realmente en esa práctica de las tinieblas donde se mueven los demonios, que venir al Dios de la luz, al Dios de la esperanza, al Dios de la vida eterna, al Dios de la salvación. Un Dios limpio, transparente, puro, santo, que es una bendición y un deleite estar en su presencia. Llenan sus casas con esas cosas raras, terrible, feísima. Por ahí dicen esa cosa tan fea que es un mugrero, hermano. Realmente eso es mugrero. Ahora, ¿qué dice la palabra del Señor sobre eso? ¿Qué me aconseja el Señor sobre eso? Porque la palabra de Dios lo recoge todo. Todo está en la palabra de Dios. Vamos a leer en 1 de Timoteo capítulo 4 versículo 1. 1 de Timoteo capítulo 4 versículo 1. Y vamos a leer también Romanos capítulo 1 versículo 25. Dios mío. ¿Me da un amén cuando lo tengan ustedes? Amén. 1 de Timoteo capítulo 4 versículo 1 dice: pero el Espíritu, ¿qué Espíritu, hermano? El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, dice claramente, para que nadie tenga duda, que en los postreros tiempos muchos apostatarán de la fe, escuchando a doctrina de demonios. Doctrinas de demonios. Pero en Romanos capítulo 1 versículo 25 dice de una manera clara: ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dándole culto a criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Dice que honrando y dándole culto a criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos, hermano.
La gente del mundo prefiere eso antes que de venir al Señor y recibir lo que Dios quiere para ellos. Un Dios, como dije anterior, transparente, limpio de toda suciedad. Un Dios que nos ama con amor eterno. Un Dios que su paz pasa todo entendimiento humano, dice la palabra de Dios. Un Dios que es paciente y que nos ha llenado de su promesa para que nosotros podamos disfrutar de ellas. Dejaron la verdad de Dios por la mentira, dice la palabra del Señor. Ahora, ¿será que eso le agrada a Dios, hermano? ¿Qué tiene que ver eso con las tinieblas? ¿Qué trasfondo tiene eso que aparentemente parece inofensivo? ¿Será, hermano, que eso le agrada a Dios? No, en lo absoluto. Amados hermanos, es horrible lo que estamos mirando, hermano. Pero sí, yo no sé si ustedes se han dado cuenta de algo. Y es que he visto con mis ojos, amados, que esta práctica ha mermado algo. Antes veían más hogares rodeados de toda esa mugre. Ahora vemos menos casas, hogares, hermano, que decoran todo alrededor de su casa con esa cosa tan terrible, donde llaman demonios y se mueven los demonios de una manera terrible, hermano. Eso he podido verlo. Yo no sé si ustedes, hermano, pero ¿sabe por qué? Porque la misericordia de Dios está alcanzando y sacando a tanta gente, hermanos, que nosotros no conocemos, algunos tal vez. Aleluya. Como el caso de mi mamá, que el Señor la sacó de ahí, de ese poder de las tinieblas. Y como ha sacado a tanta gente. Nunca olvido Osmani, un hermano de la iglesia metodista. Tenía un padrastro que creía en eso. Yo he dado en otro momento ese testimonio aquí. Su padrastro era palero y era un hombre de Dios, un jovencito apasionado al Señor, que todo lo que hablaba con relación a Dios lo hacía con denuedo, con pasión. Y él estaba en una misión por allá por Matanzas, una provincia de Cuba que le dicen así. Estaba predicando la palabra de Dios, ese jovencito. Y ya cuando él llega a su casa, él cuenta su testimonio que llega al hogar. Y lo impresionante es que vio algo diferente. Y es que había pasado algo en el hogar de Osmanis. Lo que pasó fue lo siguiente: que ese palero le hizo un trabajo a alguien y alguien vino a reclamarle a ese palero, como que no se cumplió lo que ese palero había hecho en ese trabajo de hechicería. Y cuando vino a él a reclamarle, el hombre de una mal manera le respondió a él. De manera que el diablo, hermano, cuando ciega los ojos, como dice la palabra de Dios, de la gente, hace ese estrago el enemigo. Sacaron una discusión ahí. ¿Y qué pasó? Ese corpulento satánico palero levantaba a ese hombre con una pluma y lo retrachaba contra el piso y volvía a levantarlo otra vez y lo retrachaba de nuevo contra el piso. Ya el hombre sin fuerza. Y eso no le bastó a Satanás, sino que corrió el satánico allá a la cocina, trajo un cuchillo, y cuando levantó el cuchillo para asesinar a esa criatura que ya no tenía fuerza en el piso,
De momento una mano invisible aguantó el brazo de ese satánico y no podía mover el brazo. Y no solamente eso, que la presencia de Dios cayó sobre él y su mano se abrió y el cuchillo cayó sobre la víctima y él se arrodilló sobre la víctima y empezó a llorar y a llorar y las lágrimas caían sobre la víctima. Un hombre lleno de todo poder de las tinieblas y la gente jugando con el diablo. Hermano, con el diablo no se puede jugar. Los que juegan con las obras de las tinieblas, las consecuencias no tardarán para hacer estrago en la vida de ellos, de la familia y del hogar. Terrible. ¿Y qué pasó cuando llegó? Antes de llegar, gloria a Dios, se levantó como pudo el satánico, pero no se paró, sino que de rodillas el Espíritu Santo lo llevó al cuarto donde su esposa tenía en la mesita una Biblia y empezó a llorar sobre la Biblia y a llorar sobre la Biblia. Amados hermanos, él cuando pudo ya pasó esa terrible experiencia de ver golpeado a ese hombre, y que si no fuera porque el Espíritu Santo sostuvo ese brazo lo hubiera matado. Porque el diablo lo que quiere ver es sangre, ver sufrimiento, ver división, ver divorcio, ver separaciones y ver violencia es lo que quiere el diablo. Y a ese diablo, hermano, la gente le sirve con estas costumbres que nada tiene que ver con Dios. Llega Osmani de allá de Matanza y ve al padrastro que estaba muy bien vestidito, y el padrastro no resistía a Osmani, porque la luz con la tiniebla nada tiene que ver, en lo absoluto. Era un Dios horrible lo que le tenía a Alejandro. Y ahí lo que pasó fue que se impresiona mucho Osmani, porque el padrastro que lo odiaba lo recibe con un abrazo, lo recibe con ternura, y él, de verdad que eso a él lo conmovió muchísimo, le extrañó mucho, y le dijo: papá, pero ¿qué te ha pasado? El papá. Y Osmani, después que salió del abrazo y todo, que hablaron un poco, todavía el padrastro no le había dicho nada de lo que había pasado. Resulta que esa noche, o unas horas después, porque él llegó en la hora de la tarde ya, tenían culto en la iglesia, y Osmani era un hombre de Dios, hermano, que no faltaba a los cultos, un hombre que amaba a Dios, un hombre que se esforzaba por Dios, un hombre que entendía las cosas espirituales de Dios, apasionado al Señor, se esforzaba, repito de nuevo, hermano, cansado, pero así se paró para ir para la iglesia. Y lo importante y lo más maravilloso de esto, que cuando él se paró, se preparó ya para ir para la iglesia, el padre también, bien vestidito, pues le dijo a él: yo quiero ir para donde tú vas. Papá, yo voy para la iglesia, porque le decía: papá, sí, para allá yo quiero ir, pero de verdad que tú vas ahí conmigo. Sí, yo quiero, yo voy para la iglesia contigo. Se abrazan otra vez, las lágrimas salieron, y amados hermanos, aparecieron a la iglesia. Y allá el Señor lo ministró a ese que era satanista, lo ministró de una manera tremenda. El problema es que lo precioso es que cuando regresó a la casa, regresó con un amor, una pasión por la cosa de Dios. Hermano, su vida había cambiado de manera, hermano, pero así, inmediatamente vinieron, el pastor mandó a los líderes, tan siquiera no vino ni el pastor, a los líderes, porque los hombres de Dios
que aman al Señor son llenos del Espíritu Santo. No tiene que ser el pastor. Si es pastor, pues gloria a Dios. Pero Dios envió a hombres y mujeres llenos del Espíritu de Dios. Y sacaron toda aquella mugre que tenía allí. Carneros, hermano. Trapos colorados. Animales negros. Y muchas cosas terribles. Tacos de todo tipo. Hermano, aquello era horrible, hermano. Y lo echaron en sacos. Y lo sacaron del hogar. Y él se quedaba mirando. Claro que ellos oraron primero y después empezaron a sacar toda esa mugre. Y esa salista se quedó mirando y decía: ay, Dios mío, lo que me ha costado a mí tantos años. ¿Cómo estos muchachos, en cuestión de nada, recogieron todo eso como si nada y nada les sucedió? Pero ¿cómo eso? Y se dio cuenta realmente que el poder de Dios está por encima de todo eso. Por encima de todo eso. Por eso cuando las personas reciben a Cristo como su Señor y Salvador, es sellado con el Espíritu Santo y recibe el poder de Dios. Y ahora todas esas cosas tienen que humillarse ante la presencia de Dios. Porque el poder que Dios manifiesta sobre los hijos de Él, los cristianos, es muy grande. Por eso dice la palabra: te he dado poder de hollar serpientes y escorpiones y contra toda fuerza del mal, y nada te va a dañar. Nada te va a dañar. Vendrán contra ti por un camino, pero saldrán por siete, dice la palabra del Señor. Y someteo a Dios de resistir al diablo, y de ti tiene que huir. Tiene que huir. Tiene que huir. Tiene que huir. En el nombre poderoso de Jesús. Y volviendo al tema, hermano, cómo el diablo usa a las personas para destrozar sus vidas y traer tanto problema a la familia, tanta violencia, tantas cosas terribles, divorcio, sufrimiento. Y lo lindo que la gente lo sabe, que le está pasando eso en su hogar, pero no se dan cuenta y no acaban de tomar una decisión de salir de todas esas cosas que no le agrada a Dios. No, siguen ahí todavía. ¿Por qué? Porque no tienen esa fuerza. Están totalmente, hermano, con la fuerza del enemigo y no pueden salirse de ahí, porque son cadenas, hermano, son ligaduras, no pueden soltarse. Pero cuando Dios entra, hermano, toda esa cosa tiene que desaparecer. Y desaparece. Y hoy pueden decir: oh, aleluya, el Señor ha convertido mi tristeza en baile, y el Señor me ha seguido de alegría, gloria a Dios, y ha puesto un nuevo canto en mi boca, aleluya. Y mi comisión hoy es adorar y alabar al Dios de la gloria. Porque el poder de Dios, hermano, es sobre todo poder. Es sobre todo poder. Y estas prácticas satánicas se mueven muchísimos los demonios en ellas. Esta práctica satánica, hermano, que entró por allá en el siglo XIX, como le dije, por los años 1846. Amados hermanos, aquí Estados Unidos ha hecho de esa fiesta que entró de allá de la zona de Europa, aleluya, una fiesta prácticamente suya. Gloria al Señor, aleluya. Y donde hemos visto que las familias, no solamente estadounidenses, sino de allá de Canadá, y también de Irlanda, Escocia, Gales, Inglaterra, hermano, en este tiempo para ellos, lo que hacen un festín y se ven todas estas cosas, amados hermanos, donde, hermanos, si ellos supieran lo que están haciendo, aleluya. Y por eso tanta violencia en los hogares, tanto derramamiento de sangre, tanta rebeldía de nuestros hijos en nuestros hogares. Y no nos damos cuenta, hermano, de que nosotros mismos estamos creando las condiciones para eso. Amados hermanos,
Todo el mundo sabe que en el mes de octubre, todos los años, hermano, desde décadas, esa práctica se hace. Queridos, amados hermanos, como le dije, tiene más de 2500 años esa práctica. Y esa práctica viene a través de unos aldeanos o étnicos, si se les puede decir así, que se le llaman los celtas, por allá por la parte de Europa. Estos habitantes indígenas dice que ocupaban varios pueblos de esta zona de allá de Europa, y eran como tribus o algo así. Tenían un idioma proséltico que ellos hablaban, amados, y eso fue por allá, por ese tiempo de la edad de hierro, aquel tiempo donde se empezó a conocer ya lo que es el hierro para hacer cuchillo, para hacer machete y toda herramienta que se usa. Por ese tiempo, por allá, y ellos hacían sus ritos y hacían sus cosas. Y queridos hermanos, tenían una creencia bastante rara, y que yo quiero compartirla con ustedes aquí en este día. Y es que ellos pensaban que los muertos salían de los cementerios en este mes de octubre, y para que esos espíritus que salían de los cementerios, creían ellos, decían ellos, no afectaran a los animales, y no solamente a los animales, sino también a ellos, se encerraran antes que llegara el día 31. Porque si el día 31 llegaba ese día, todo aquel que estuviera en la calle o haciendo algo, ellos pensaban que esos espíritus se apoderaban de los cuerpos de los animales, pero también de la gente. Y ellos se encerraban. Miren ustedes qué clase de cosas. Como dice la palabra, es verdad que mi pueblo perece, porque no hizo su imagen y semejanza, no hizo el Señor a imagen y semejanza de Dios, por falta de conocimiento. Las tradiciones, hermano, están matando a la gente. Es terrible. Y hermano, encerraban los establos a los animales, y ellos también, esperando que pasara ese 31, para empezar, y todavía el día 1, para empezar con un año nuevo. Pero no solamente eso, sino es que ellos al año celebraban 4 fiestas. Una fiesta en febrero al dios Ímboli, una diosa. ¿Para qué? Para que los animales hembras pudieran fertilizar. Miren ustedes, pudieran dar a luz muchos animalitos, para que me entiendan aquellos más tiernos. Gloria al Señor. Eso en febrero, a la diosa Ímboli, para la fertilidad. Pero ya unos meses más, allá en el mes de mayo, también se le hacía fiesta a otro dios, al dios Beleno, que es el dios del fuego para ellos. Gloria a Dios. Y esa fiesta al dios del fuego, ellos hacían lumbreras o fuego, decimos nosotros, como se conoce mejor dicho, y ese humo que quedaba de ese fuego, no solamente pasaban los animales, sino también pasaban a las personas. Y no solamente eso, sino que buscaban lugares lo más alto posible, porque ellos creían que mientras más alto tuviera el lugar, como montaña, el mejor contacto podían tener con los dioses. Y cuando iban a ese lugar muy alto en las montañas, hacían fogatas también, hacían fuego. Y hermano, y mira lo que dice la palabra del Señor. Yo quiero que ustedes me acompañen a Deuteronomio capítulo 18, del versículo 10 hasta el versículo 13. Miren ustedes, hermano, usando fuego para rituales y agradar a un Dios pagano. Y miren lo que dice la palabra del Señor. Dice Deuteronomio 18, del versículo 10 hasta el versículo 13, dice:
no se ha hallado en ti que haga pasar a su hijo o su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, que son los que leen las manos, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová. Porque es abominación para con Jehová. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. No solamente a las naciones, a las personas que se dediquen totalmente a eso y que quieren que se deleiten en eso inclusive. Y el versículo 13 dice: perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Cuando dice porque solamente perfecto es Dios, cuando te dice sea perfecto delante de Jehová tu Dios, es que sea íntegro, es que sea sincero, es que se te santifique cada día más, es que sea una persona verdaderamente para Dios, separado para Él. A Dios no le agrada eso. Esa es la segunda fiesta. La primera en febrero, a la Dios ímbole para la fertilidad. Y la segunda fiesta en el mes de mayo para el dios Beleno, que era el de fuego, y hacía que torrito que acabo de explicarle ahora. Pero también en el mes de junio, a mediados del mes de junio, hacían otra fiesta a otro dios, al dios Lot. Fíjense ustedes, y este dios al que ellos le rinden o le rendían esa fiesta, es para que hubiera también fertilidad, pero que hubieran también muchas cosechas, garantizando los alimentos. Iban a hacerle fiesta y a tratar de agradarle a ese Dios Lot, para que le diera fertilidad y que tuvieran alimentos. Miren ustedes qué clase de ignorancia. Pero también la última fiesta, porque eran 4 fiestas al año, era al dios Sanaín. Amados hermanos, al dios de la muerte. México celebra al dios de la muerte. Quiere decir que eso sigue andando todavía. Al dios de la muerte. ¿Para qué? Para que en el invierno, porque en el invierno muchas cosechas eran destruidas a causa de esos estados realmente que trae el invierno, de esas condiciones. Y ellos querían que sus cosechas y sus animales no sufrieran daños en ese invierno. Y le celebraban fiesta a ellos. Ahora, el dios Sanaín, y escuchen esto, hermano, que yo quiero que ustedes entiendan. Para ellos era el tiempo que más esperaban ellos, ese 31 de octubre, y sobre todo el 1 de noviembre, y les voy a enseñar el por qué. Ellos lo esperaban con anhelo. ¿Por qué? Porque ellos creían que si se les celebraban fiesta a ese dios pagano, iban a tener un nuevo año de progreso, un año de luz. Terrible. ¿Y qué pasó ahí, amados hermanos? Que el dios Sanaín, que era el dios que más ellos adoraban y le servían, tenían sacerdotes. Ese dios Sanaín tenía sacerdotes, y esos sacerdotes se le llamaban los druidas. Y los sacerdotes druidas, ¿qué decían ellos? Que había que dar alimento cuando llegaban a los hogares, porque si no, podía haber una maldición sobre la familia que no le entregaran cuando llegaran allí a cierta hora de la noche, lleno de disfraces oscuros, con la calabaza esa que ustedes ven por ahí, que le abren hueco, le ponen cara de hombre, y muchos le ponen luz. Eso viene del tiempo de los druidas. Y también lleno de calabaza y tela de araña y tantas cosas desagradables. Viene desde ese tiempo de los druidas, hermano. Y ellos decían, amados hermanos, que ellos podían comunicarse
con los espíritus de los familiares, para que los familiares pudieran tener contacto con la familia que quedaban viva. Miren ustedes, eran como un medio o algo así como le dicen en la hechicería. Los engaños de Satanás eran terribles. Y saben ustedes que cuando un hechicero, ya sea un espiritista, ya sea un santero, ya sea, hermano, uno de la magia negra, de la magia blanca, todas esas cosas, hechiceros, los pareros, cuando ellos entran en ese trance diabólico, no son familiares como piensan. No son espíritus de la familia, ni otro espíritu de otro ser viviente que haya vivido de otra persona. No, son demonios caídos que toman figura, que te pueden hablar inclusive hasta como la familia y te pueden, hermano, engañar, pero son demonios que se hacen pasar, amados hermanos, por familiares. Yo eso lo viví. Mentira del diablo. Y a eso le sirve la gente, amados hermanos. Qué tristeza. Cómo el diablo engaña a la gente. Pero el diablo no puede engañar a los cristianos. A los cristianos no. A los cristianos no. Porque los cristianos caminan con poder de Dios. Porque a los cristianos el Señor le quitó la venda y han podido ver la luz. Aleluya. Pero las otras gente que no han venido a Dios, que no han entregado su corazón al Señor, la palabra del Señor dice que ha cegado los ojos y han endurecido el corazón de la gente, para que con los ojos no puedan ver y con el corazón se conviertan al Señor y que Dios lo pueda salvar. Pero el cristiano es algo, hermano, poderoso en esta tierra. El cristiano goza del favor de Dios constantemente, del poder, de la pasión del Señor para sus hijos, del cuidado de Dios. El cristiano es algo diferente sobre la faz de la tierra. Por eso dice la palabra que somos la sal de la tierra, que somos la luz del mundo. Dice la palabra del Señor, luminares en esta tierra. ¡Aleluya! No somos cualquier cosa. Y con Cristo estamos sentados en lugares celestiales, dice la palabra de Dios. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Pero lo triste es que no queremos valorar eso. Y que no le ponemos cuidado a eso. Que llevamos un cristianismo muy superficial. Muy superficial. Como yo quiera. Como yo pueda. Entregándole migajas al Señor. Donde Dios te ha tomado. Cuando te llamó. Y ha puesto cosas maravillosas en ti para que tú las puedas disfrutar. Donde Dios ha empezado a hacer cambios en la vida de sus hijos. Y cada día los cambia más. Y nos llena de toda bendición. Y de toda protección. No queremos acercarnos a Él como Él quiere que nosotros nos acerquemos a Él. Una vida cristiana, hermano. Como oí una vez que decía un predicador, una vida anémica espiritualmente. Anémica. Si la persona no comen carne, no comen pollo, no comen huevo, no toman leche, no se alimentan, caen en una anemia. Si las personas no vienen al Señor y ahí hacen una vida cristiana como Dios quiere, porque Dios lo que quiere es que por cada culto, por cada oración, por cada tiempo de lectura de la Biblia, por cada comunión que tú tengas con Dios, es bendecirte, es hablarte, es llenarte, es que tú tengas una experiencia nueva cada vez más en Él. Es así. Pero la gente, hermano, y no importa que los líderes, no solamente el pastor, digan de aquí que hable la palabra y lo digan, no le importa, le entra por aquí, le salió por allá, no le interesa. Y es para el bien de nosotros.
es para el bien de nosotros, hermano. Si usted deja de venir más de una semana a la iglesia, lo que se pierde es terrible. Si no viene los miércoles tampoco a la iglesia, hermano, imagínese que usted falte una semana y 2 a la iglesia el domingo y que no venga los miércoles. ¿Cómo está tu vida espiritual? Porque yo puedo estar, hermano, haciendo todas las cosas que pueda hacer para tratar de alimentar mi espíritu y mi alma, pero si no estamos en la casa del Señor, que es llamada casa de oración y puerta del cielo, quiero decirle que nos falta algo. Nada mejor que la casa de Dios. Hay que venir aquí a adorarle. Mira, que dice la palabra, me gozo con lo que dice a la casa de Jehová yo voy. Una cosa he demandado yo a Jehová y esta buscaré, que está todos los días en la casa de Jehová, para contemplar su hermosura e inquirir en su santo templo. Más vale un día en los atrios de Jehová que 1000 días fuera de él. Mira lo que dice. Ahora, ¿sabe por qué lo decía ese salmista? Porque él conocía la esencia de caminar con el Señor, de estar lo más pegado al Señor. Porque mientras más nos acercamos a Dios, más bendición hay de parte de Dios, más poder de parte de Dios. Aleluya, hermano, y es la luz de Dios reflejada en la vida del cristiano. Los satanistas ven la luz que hay sobre nuestra cabeza. Los demonios ven la luz que hay, el fuego sobre los cristianos. No es literal, es espiritual, pero ellos los ven. Pero si apagamos nuestro espíritu, hermano, si nos apagamos y empezamos a llevar una vida cristiana como yo crea, como yo pueda, eso es un peligro, porque la palabra del Señor que dice, o eres caliente o eres frío. Porque al tibio que dice la palabra, al tibio que dice la palabra, lo vomito de mi boca. Y una cosa que usted vomita está dentro de su estómago, está dentro de usted. Por eso lo que va a vomitar el Señor son los tibios que estaban dentro de la iglesia, que nunca se comprometieron con el Señor, que nunca dieron fruto. A esos hermanos, las 10 vírgenes, habían 5 sensatas y 5 que eran insensatas. Cuando vino el esposo, se quedaron las 5 que le faltaban aceite, pero las 5 que estaban caminando con amor y pasión al Señor que les servía, se fueron. Eso está hablando del arrebatamiento de la iglesia. Mucha gente se van a quedar. Y Dios te dice, por cada culto, por cada tiempo que tú tienes con el Señor, afírmate, deja esa vida que no me agrada, te dice el Señor. Acércate más a mí. No te pierdas los miércoles, esfuérzate, vale la pena. No falte los domingos los cultos. Cualquier cosa lo dejo ahí, quédate ahí, pero yo voy para mi iglesia a orar a Dios. Aunque tenga que resolver el lunes, pero no, yo no voy a faltar a mi iglesia a orar a Dios, porque Dios me está esperando. Hay algo de Dios de parte para mi vida, para la iglesia. Hay que venir a la iglesia, es algo sagrado, casa de oración y puerta del cielo. Ahora, estos ritos de estos cestas, hermano, o celta, mejor dicho, ¿qué dice la palabra de Dios? En el Salmo 96, versículo 5 y versículo 6, ¿qué dice la palabra del Señor? Que los dioses de los pueblos son ídolos, simplemente. Son ídolos. Y que solo Dios
hizo los cielos y la tierra. Si alabanza y magnificencia delante de Él. Y dice, poder y gloria sea en su santuario. Poder y gloria sean en su santuario. ¿Cuánto le damos un aplauso a Dios por eso? Todos estos dioses simplemente, ¿qué son, hermanos? Ídolos. Son ídolos. Son ídolos. Y los ídolos para nada sirven. Los ídolos lo que traen es muerte espiritual. Amados hermanos, quiero que ustedes escuchen esto que les voy a decir ahora, que es muy importante. Había un sumo sacerdote, el mayor de la iglesia satánica, que se llamaba Anthony Abeli, creo que se llama. Déjame ver, ¿cómo es mi vida? Anthony LaVey. Un satanista horrible. Y se murió, se fue para el infierno. Se lo llevó el diablo. Pero este satanista, Anthony Abeli, o Abeli, algo así, este satanista, él decía que habían 3 días importantes en el año en el cual los satanistas la usaban para, hermano, mover lo más que podían todos ritos y todas cosas satánicas. 3 días tenían en el año para todas esas cosas que tienen que ver con las tinieblas. El primer día era el día de su cumpleaños. Los satanistas de hoy celebran el cumpleaños de Anthony Abeli. Así lo leí. ¿Cómo es? LaVey. De Anthony LaVey. Todos los años, el día de su cumpleaños, porque lo saben muy bien, los satanistas celebran el día de ese satanista, de ese sumo sacerdote satánico. Y el día 30 también de octubre, porque es donde preparan los sacrificios satánicos. Y el día 31, que es el día de Halloween. Son los días más importantes y que más celebraban o celebran en el año, esos 3 días. Fíjense que está el día también de Halloween, el 31. Ahora, en esos días son los días que más se pierden niños, que más accidente hay, que más violencia hay, que más derramamiento de sangre hay. Esos días. Aquí no hay niños ahora, pero yo le voy a decir a ustedes qué hacen los satanistas en esos días, sobre todo el 30 para el 31. ¿Saben lo que hacen los satanistas? Bueno, meses antes empiezan a desaparecer esos niños, y esos niños los tienen en cierto lugar hasta ese día, y esos niños los sacrifican, toman de su sangre, se comen el corazoncito de esos niños así, latiendo todavía. Y a esa costumbre satánica, la mayoría de la gente le sirve decorando su casa, vistiendo a los niños con esos disfraces tan terribles, con los duendes, carabelas, huesos. Hermano, a ese Dios malévolo, a ese espíritu de las tinieblas, el mundo le rinde plastecía, a eso, y no vienen al Dios de la gloria, hermano. ¿Cómo se mueren niños en esa época, hermano? ¿Cómo sacrifican bebés? Por eso, hermano, cada uno de ustedes
que tienen sus hijos, cuidado con sus hijos, cuidado con sus niños, cuidado con sus nietos. No permitan que usen esas costumbres de disfraces de ningún tipo, porque efectivamente ahora voy a hablar de eso. No lo permitan, porque se le estaba entregando al diablo en bandeja de plata, amados hermanos, como se dice. Hay que estar fuera totalmente de todo de eso, hermano. Los sacerdotes druidas salían y la calabaza que antes era nava, pero después lo cambiaron por calabaza, con ese hueco y esa luz, y otros sacerdotes satánicos, hasta de los sumos sacerdotes druidas, iban caminando y tocaban la puerta de los hogares. Y si no le abrían, era un problema eso. Pero si le abrían y no le daban lo que ellos querían, ellos decían que venía una maldición muy fuerte para su casa, y que ese año iba a morir alguien. Ahora, ¿qué pedían ellos? No solo alimentos pedían ellos. No solo alimentos. Ellos pedían jovencitas vírgenes. ¿Y para qué creen ustedes que eran esas virgencitas vírgenes? Esas jovencitas vírgenes. ¿Para qué? Para sacrificar al Dios Saín, al Dios de la muerte, al Dios de la muerte. ¿Y saben cómo se presentaban? Se presentaban y cuando le abrían la puerta decían trek o trick, trek o trick. Y no sé si ustedes se han dado cuenta que en la tienda aparecen esos letreros trek y trick. ¿No lo han visto? Aparecen esos letreros con esas tres palabras, trek o trick. ¿Y saben qué quiere decir eso? Trato y festín. Trato para el Dios de la muerte Sanaín, y festín para el Dios de la muerte Sanaín. Y si no le daban la jovencita, le decían: este año hay un ser querido de ustedes que va a morir. Miren ustedes, hermano, porque el diablo es mentiroso, hermano. Es mentiroso desde el principio, dice la palabra, y engañador. Y la gente pues le daban la jovencita, le daban lo que querían a esos sacerdotes druidas. ¿Y cómo los niños, de qué forma los niños van hoy en día a los hogares, hermano? Con diferentes tipos de disfraces. Algunos tienen la forma de calavera, hueso, cosas terribles, con unas capas negras. Así mismo vestían los sacerdotes druidas del Dios de la muerte Sanaín. Y los niños, que son los que más disfrutan, amados hermanos, eso son los que más lo disfrutan ellos. Piden caramelitos hoy en día. Y antes, si no le daban nada, antes en estos países, inclusive en Estados Unidos, tiraban inclusive las cremas esas de afeitar que usamos nosotros los hombres sobre la casa, y le hacían un mal gesto, y la gente se lo cree como una broma de los niños. No, eso no es ninguna broma. Es Satanás, hermano. Los niños en eso, amados hermanos. ¿Qué decía la gran sacerdota Dori Irving, la satánica más grande que había en el occidente de allá de Europa y las islas británicas? Ella es la que manejaba todos los hechizos y toda esa brujería y toda esa cosa. Una gran sacerdota, Dori Irving, pueden buscarlo ustedes por el internet. Y termino con esta palabra. Ella decía: si la gente supiera lo que significa Halloween, ni en la palabra Halloween lo mencionarían, y menos delante de sus hijos. Así decía.
Pero lo impresionante de esto es que la Iglesia Católica, los días 31, le llaman víspera de los difuntos o de los santos. Celebran a esplendidad esa fiesta. Lo celebran. Y no solamente esto, sino que el día primero van a canonizar personas que murieron para hacerlos santos. A ver dónde eso está en la Biblia. Ahora en Venezuela, el día primero van a canonizar personas como santos. Y santos somos todos aquellos que caminamos con Dios. Amén, aleluya. Que agradamos de Dios, que le servimos a Dios. ¿Quién le ha dado esa autoridad a la iglesia? No está en la Biblia, ni en la ley no está inclusive. Hacer santa a las personas que murieron. Miren ustedes cómo el diablo se camuflajea. Como dijimos al principio, los ingleses le llaman este día la víspera de los santos, y la Iglesia Católica el día de los difuntos. Es decir, que siguen la misma costumbre los católicos. Y más que eso todavía, canonizan personas que murieron. Que si murieron, el Señor está en el paraíso, disfrutando de la gloria de Dios, y que no saben nada de lo que pasa aquí abajo. Ellos los canonizan y lo hacen santo, hermano. Qué terrible eso, hermano. Qué terrible es eso, hermano. Le dan un aplauso a Dios. Fuerte el aplauso porque se para. Yo quiero que todos ustedes se paren y vamos a orar para que Dios guarde a los niños, hermano, y a las familias. Amén, amén. Y Dios siga sacando gente de esa costumbre satánica. Por eso, amados hermanos, hay tanta violencia en las escuelas. Por eso los hijos son tan rebeldes en los hogares. Tal vez usted no los enseña y no tiene esa costumbre, y sus hijos son rebeldes en su casa, pero es que son muchas las familias que enseñan eso a sus hijos. Y las personas, como no tienen a Cristo, indudablemente, pues son víctimas de esa influencia satánica también. Pero gracias a Dios que nuestros hijos, hay promesas para nuestros hijos. Y cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa, dice la palabra. Y lo creemos de todo el corazón. La luz de Cristo resplandece en nuestros hogares. Son salvos. Y en el tiempo de Dios les van a servir al Señor. Les van a servir al Señor. Vamos a orar por los niños. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, te ruego por todas las familias, Señor, que usan estos ritos satánicos y estas costumbres satánicas, Señor, pidiéndote misericordia por ello, mi Dios. Que tú los saques de ahí, Señor, de esa costumbre, de esa esclavitud diabólica. Señor, rompe cadena. No lo quite todavía. Señor Dios mío, desata ligadura. Pudre todo yugo, Señor, a causa de la unción. Señor, sácalo de ahí, Padre. Sácalo de ahí, Señor, en el nombre de Jesús. Sácalo. Libéralo, Dios. En el nombre de Jesús. Te pedimos por los niños, Señor, por los jóvenes. Porque tú los guardes, Señor. Guárdalos, Señor. Son criaturas que muchos de ellos van a ser pastores, evangelistas, maestros, salmistas, servidores tuyos, Señor. Guarda de esos niños, Señor. Guarda de los jóvenes, mi Dios, en este tiempo.
Y Padre Santo, con la autoridad que tú nos das a tus hijos los cristianos, Oh, sí, Señor. Señor, declaramos con toda seguridad Gloria a tu nombre. que los poderes satánicos son quebrantados por el poder de Dios. Sí, mi Dios. Aleluya. Y que sus metas, aleluya, que se han trazado no la van a cumplir. Sí, mi Dios. Señor, tú le pones límites. Van a querer hacer ritos y no van a poder. Sí, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Padre. Cancelamos toda maquillación del diablo. Acto satánico. Le cancelamos todo acto satánico. Sí, sí. Por el poder de la palabra de Dios. Los cancelamos. Todo En el nombre poderoso de Jesús. Padre, es cancelado. Y declaramos, Señor, tu santísima voluntad. Padre. Declaramos la unción de Dios, el poder de Dios, manifestándose en los hogares de una manera muy especial, Dios. Señor, tú te mueves en los hogares. Tú te mueves, Dios mío, en los trabajos. Tú te mueves por todas partes, Señor. Y tú nos traes a libertad, Señor. A libertad tú nos has llamado, Señor. Señor, se cancelan toda obra de las tinieblas, Padre. Se cancela. Y declaramos que no podrán operar. No podrán operar. No podrán operar. Sí, sí. En el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. En el nombre de Jesús, Señor. Tu manto de gloria, Señor. Aleluya. Tu manto de gloria. Sí, Señor. Porque sé que los hijos de los cristianos están protegidos por ti, Padre. Sí, mi Dios. Pero esos hijos, Dios mío, de esa familia, Aleluya. Señor, ten misericordia de ellos. Señor, protégelo, guárdalo, Dios. Guárdalo. Aleluya. Aleluya. En el nombre poderoso de Jesús. Sí, Señor. Señor, tuya la gloria, tuya la honra Sí, mi y tuya el honor. Por Por los siglos de los siglos, Dios. Aleluya. Por los siglos de los siglos, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Aleluya. Dios me lo bendiga, hermano.